Uno de los ejercicios más básicos a nivel pliométrico que podemos desarrollar o trabajar en nuestra sesión indoor dentro del gimnasio es simplemente el salto reactivo, ¿de acuerdo? Siempre acabando en punta. Tenemos que evitar o sí el contacto con el talón para que toda esa carga o esa fuerza reactiva no entre a nuestra rodilla y acabemos haciéndonos daño dentro de esta articulación. Por tanto, ¿cómo empezaríamos? Con saltos sencillos en unas fases iniciales, lógicamente haríamos previo a esto muy importante nuestro calentamiento. Una vez que hayamos hecho nuestro calentamiento, tanto general como específico para la pliometría, lo que vamos a desarrollar es unos saltos en los que vayamos ganando una fase elástica y en el que el ciclo de estiramiento-acortamiento esté muy presente, porque es lo que nos va a dar esa reactividad y ese plus, ¿vale?, de ganancia a nivel del salto. Entonces, tenemos que sonar, yo siempre hablo de sonar limpio. ¿Qué es lo que no queremos o vamos a evitar? Este tipo de saltos, ¿vale? Que directamente nos sube la fuerza hasta la cabeza. Y lo que se va a comer todo el impacto, ¿vale? Va a ser ese tibial anterior que se come en fase excéntrica toda esta carga, ¿de acuerdo? Y una vez que dominemos ese tipo de saltos sencillos, ¿vale? Emularíamos, porque muchos y muchas no vais a saber desarrollar el salto continuo con comba, simplemente el emular que tenemos una comba, ¿vale? Y ir ganando una fase elástica en la que vamos ganando velocidad. Podemos ir variando los estímulos. ¿Cómo? Recordamos, contamos series y repeticiones. Por ejemplo, empezaríamos con una serie de 10 repeticiones, es decir, 10 saltos bipodales, descansaríamos entre 30, 40, 50 segundos y volveríamos a por otra. Esto es el primer ejercicio básico a desarrollar, ¿de acuerdo? Salto bipodal quedando en punta. El segundo ejercicio pliométrico que podemos desarrollar es el conocido como CMJ o Contra Movement Jump. Este ejercicio lo que va a evitar es el braceo o el tirar del miembro superior. Por lo tanto, vamos a distinguir si realmente tuviéramos un déficit bilateral, veremos cómo con una pierna saltamos más que con otra, como la pierna débil, por ejemplo, la pierna que tengo una tendencia mayor al valgo, pongo el ejemplo, se va más al valgo en el salto, ¿de acuerdo? Y en este salto, a nivel de apartado técnico, lo que colocamos son las manos en la cintura, hacemos la fase de estiramiento-acortamiento de la cadera y vamos buscando el desarrollar una fase de salto. Os recomendaría que con el móvil os grabarais. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una prueba de cómo responden nuestras rodillas ante el salto, ¿de acuerdo? Ante este CMJ, a nivel de que no venza las rodillas hacia adentro. Si vemos y observamos en el vídeo que las rodillas se van hacia adentro, tenemos que tener cuidado con el 15 de rodilla y sobre todo con la presión que podemos ejercer a nivel meniscal. Bien, igual que hemos hecho en las fases de salto bipodal, simplemente quedando en punta, ¿de acuerdo? Pues desarrollaríamos un mismo protocolo, 3 veces por semana, 10, 20 saltos a lo sumo, descansando 40-50 segundos, siempre os hablo de esfuerzo percibido, ya que aquí lo interesante es mejorar sobre todo el patrón técnico y ver cómo vamos ganando fase elástica y somos capaces de desarrollar más fuerza en ese salto pliométrico. El tercer ejercicio que vamos a desarrollar a nivel pliométrico es el salto a Balakov Jump o el Squat Jump modificado. ¿Por qué hablo de modificado? Bien, porque veo importante aunar los dos saltos en uno, ya que tiene mayor transferencia a cualquier tipo de deportes en los que el salto, por ejemplo, en un remate de fútbol, el baloncesto en un tiro en suspensión, tienen mayor incidencia. Aquí sí metemos el miembro superior y este tipo de salto, sobre todo el squat jump, es el que se ha visto que tiene mayor desarrollo en ese salto vertical. Por lo tanto, en deportes en los que prime el salto vertical y luego esté correlacionado con, por ejemplo, el sprint, el Balakov Jump modificado tendría una mayor transferencia y una mayor importancia a la hora de su realización. ¿Cómo realizamos este squat jump o Balakov modificado? Creamos de nuevo una fase elástica, fijaros que acabamos siempre un poquito en punta, buscamos una fase de balanceo, ¿vale?, de oscilación con la pelvis para coger esa fase propulsiva que nos ejerza más fuerza desde abajo. Entonces, tomamos aire y ahí vamos marcando el salto, ¿bien?
Siempre os digo que la fase propulsiva, los brazos, lógicamente, nos ayudan también a aumentar, ¡pum!, esa fase de salto. El cuarto ejercicio que vamos a presentar es el salto unipodal. Cuidado con el salto unipodal por lo que hemos estado remarcando. La inestabilidad de rodilla, de tobillo y sobre todo también de cadera va a marcar que este ejercicio lo podamos realizar con seguridad o no. Yo os diría siempre que en una primera fase, igual que cuando desarrollamos un trabajo de fuerza, lo que prima es la estabilidad y el control neuromuscular de nuestras articulaciones. Este ejercicio, en el caso de tener un déficit o una falta de control tanto postural como coordinativo y a nivel estimulativo de propios sectores, no lo realizaríamos. Bien, ¿cómo haríamos este trabajo unipodal? Podemos trabajarlo, aquí me veis trabajando con la Superband, con una cuerda, con TRX, cualquier tipo de enlace que nos sirva para hacer un tipo de apoyo que nos dé una mini estabilidad y a partir de aquí desarrollar una fase de salto. ¿Qué tenemos que evitar? Si me veis aquí en el trabajo frontal, ¿vale?, va a ser esa tendencia al valgo de rodilla. Por tanto, desarrollaríamos el salto siempre alineando la estabilidad y teniendo el núcleo, la fuerza del núcleo, como principal motor del movimiento. Si el núcleo no está estable, el resto de la estructura se va a desalinear y al final vamos a tener dolor de rodilla casi asegurado. Bien, conocemos ya los ejercicios más básicos dentro del trabajo pliométrico. ¿Cómo desarrollamos o cómo concatenamos los ejercicios? Pues una vez que dominemos la base, es decir, una vez que dominemos el salto a Balakov, el squat jump, el CMJ, el salto bipodal sencillo acabando en punta, es cuando vamos a ir progresando e ir intercalando y haciendo trabajo variado, que siempre hablamos del factor motivacional dentro del entrenamiento, como por ejemplo dar diferentes tipos de estímulo al músculo para que nosotros también disfrutemos del entrenamiento. Pues por ejemplo podemos saltar en dos, ¿vale?, y acabar en una, pero siempre aunando la estabilidad. ¿Por qué? Porque este trabajo, como hemos remarcado en la introducción del vídeo, es sobre todo preventivo. El principal uso que le vamos a dar es la prevención de lesiones y a través de ahí, a través de nuestra salud, de la prevención de conseguir una articulación estable, es cuando conseguiremos el rendimiento del que muchos estudios nos hablan. Un trabajo para fases posteriores, aunque estuviéramos en esos 6 primeros meses, es por ejemplo ya introducir un trabajo coordinativo a nivel de conos. Por ejemplo, imaginamos que esto es 1, 2, 3 y 4, bien, y vamos a hacer, por ejemplo, un squat jump, ¿de acuerdo?, yendo a los diferentes números. Por ejemplo, lo podemos variar, ¿de acuerdo? Entonces sería 1, volvemos y 3 y volvemos al centro, ¿vale? Y así desarrollaríamos también la capacidad de decisión o la toma de decisiones, que es muy importante sobre todo en deportes colectivos. Este mismo ejercicio podemos desarrollarlo con apoyos unipodales, ¿vale?, con diferentes tipos de salto, buscando por ejemplo más fases de desequilibrio y equilibrio para que esa estabilidad del tobillo también se vea introducida dentro de nuestro ejercicio, pero recordamos, siempre con cuidado, con un gesto técnico que sea de libro, para así no tener problemas a nivel de dolores ni lesiones. Una vez que controlemos todos los ejercicios que hemos visto con anterioridad, podemos introducir implementos como la escalera coordinativa para ir haciendo un trabajo más variado con diferentes tipos de estímulos y aprovechando ya un poquito más la coordinación que hemos ido ganando. Por ejemplo, ejercicio sencillo como el de tijeras sin pisar fase amarilla puede ser interesante para esa fase reactiva del gemelo, pero a mí me gusta también introducir, hablando siempre de prevención, ¿vale?, estímulos propioceptivos dentro del propio trabajo pliométrico, que por ejemplo sería ejercicios de parada, ¿vale?, control y estabilidad, ¿de acuerdo?, en los que vayamos ganando un equilibrio y una seguridad y una confianza, sobre todo, por ejemplo, esto es muy interesante en el 15 de tobillo y rodilla.